Bueno, continuamos con el tema 4. Vamos a hablar ya de la prevención específica respecto a riesgos eléctricos. Lo primero que debemos tener en cuenta en este caso, en los riesgos eléctricos, es dos precauciones que son fundamentales en cualquier actividad relacionada con equipos informáticos. Por un lado, disponer de una toma de tierra correcta dentro de vuestro taller de montaje, disponer de una toma de tierra correcta, que es por donde se va a derivar o se va a ir toda la carga eléctrica estática. La carga eléctrica estática, ya hemos hablado, es una acumulación de carga eléctrica que puede producir chispazos y puede producir que los circuitos se acaben deteriorando, estropeando. Para evitar que se acumule esta carga estática, resulta necesario disponer de una toma de tierra. La toma de tierra actúa como un sumidero, imaginaros, como un desagüe por donde se va a ir toda esa estática. Es un lugar que va conectado realmente a la tierra, a nuestro suelo. En un edificio sería la parte baja del edificio, hay un lugar donde se pincha un cable al interior de la tierra y ese va por todas las viviendas del edificio distribuyendo la toma de tierra que llamamos. Entonces en un taller tiene que ir conectado a esa toma de tierra para derivar o desviar toda la estática a través de ahí. Es decir, vamos a favorecer el paso de la corriente estática a la tierra. Entonces nuestro taller debe disponer de un enchufe, algo que sea de toma de tierra. Normalmente todas las casas tienen enchufe con toma de tierra, pero en este caso ya casi exclusivo. La idea es tener algo exclusivo que no tenga corriente eléctrica, sino solo derivación a tierra. Eso sería interesante. Luego, el siguiente aspecto que debéis tener en cuenta es el tema de manipular fuentes de alimentación, impresoras. Al final son elementos más delicados por cómo internamente tienen cómo están diseñados internamente y cómo transforman la energía para dar lugar a su utilidad, al trabajo que tienen que realizar. Y bueno, llevan una circuitería interna pues que requiere de conocimientos específicos antes de manipularla, porque de hecho en sí, en su interior puede haber acumulaciones de carga eléctrica importante y puede haber daños si no abrimos o manipulamos correctamente una fuente de alimentación. Fijaros la imagen, condensadores, transformadores dentro, interiores, rectificadores. Bueno, hay una serie de elementos que trabajan con una tensión elevada y por tanto unas corrientes que si se nos transfieren al cuerpo pues nos harían mucho daño realmente. Y las impresoras también pueden tener niveles altos de voltaje incluso después de haberlas apagado. Entonces hay que conocer muy bien estos equipos para manipularlo. Esas dos primeras advertencias, precauciones que hay que tener en cuenta son muy importantes. Poner una toma de tierra correcta y no reparar fuentes de alimentación ni impresoras si no se tiene la formación adecuada. Bien, vamos ahora a comentar respecto al trabajo con tensiones eléctricas elevadas. Hay que tener en cuenta que puede ser que estemos próximos a líneas de transmisión eléctrica elevadas, que puede ser que lleguemos a tocarlas con circuitos que estén con conexiones que estén muy accesibles a nuestro cuerpo, que estemos muy próximos. No va a ser lo más habitual en el montaje de equipos, puesto que normalmente la tarea se hace en talleres que son habitaciones normales, sin que trabajas con baja tensión, salvo que necesites potencias elevadas, que necesites algo de trifásica o acceso a media tensión. Es muy extraño trabajar con tensiones más allá de la baja tensión. Pero bueno, si la baja tensión son 220 voltios, también nos puede causar mucho daño, o sea que hay que tener mucho cuidado porque no podemos tocar un enchufe, efectivamente, de baja tensión, de 220. En definitiva, en los casos en los que estemos, que haya posibilidades de tocar circuitos por donde circula corriente eléctrica que esté circulando, ya sea pues enchufes de pared o cables exteriores, etcétera. El seguir unas recomendaciones en cuanto especialmente evitemos pues ese paso de la corriente desde los circuitos a nuestro cuerpo, ¿no? Pues aquí se habla de disponer de calzado aislado, suela de goma,
Es decir, lo que evitamos es que la corriente pase a través de nosotros. La suela de goma es un aislante, un material dieléctrico que se dice, que no conduce la electricidad, y eso significa que la corriente eléctrica, si tenemos suela de goma, si tocáramos algún cable, la suela va a evitar que pase al suelo, digamos. El zapato no va a dejar pasar la electricidad y por tanto la electricidad se va a quedar en circuito, que se dice abierto en nuestro cuerpo. Cuando un circuito es abierto no circula corriente eléctrica y no hay intensidad eléctrica, no hay corriente, no hay amperios, no pasan amperaje por nuestro cuerpo, es decir, no van a pasar electrones, se quedan quietos, ¿no? Entonces esa es la idea de un calzado aislado. A ver, no vas a evitar a lo mejor el 100% porque puede haber alguna deficiencia en el calzado, que toquemos algo, etcétera, pero es una forma de minimizar bastante el disponer de calzado aislado. Sí que es muy recomendable y todos los electricistas lo hacen según donde trabajen, ¿no? En nuestro caso es fundamental, sobre todo si vamos a estar en contacto, ya digo, con conexiones eléctricas que podamos llegar a tocar. En estos casos no utilizar elementos antiestática. A continuación diremos todo lo contrario. En la siguiente diapositiva hablaremos de diferentes elementos de protección antiestática. Entonces sí que será recomendable utilizar elementos antiestáticos. Sin embargo, aquí estamos hablando de algo muy específico, que es el uso, digamos, protegernos, ya digo, del contacto con conductores eléctricos de alta tensión. O bajan, me da igual, pero que transmiten lo suficiente para dañarnos. En ese caso, la idea es que no se favorezca el paso de corriente eléctrica a través de nosotros. Ya hemos hablado de los calzados de goma, pues también los elementos antiestáticos favorecen el paso de corriente por nuestro cuerpo. Lo que pasa que son corrientes bajas para evitar dañar circuitos, como veremos posteriormente. En el caso que estamos ahora, en esta diapositiva, se habla de que si vamos a tocar un cable eléctrico no llevemos elementos antiestática, porque lo que hacemos es favorecer el paso de corriente a través de nuestro cuerpo, y ya no es circuito abierto, sino que circuito cerrado, y permite el paso de corriente y por lo tanto dañarnos. ¿Qué problemas podemos tener del paso de corriente, por cierto, en nuestro cuerpo? Bueno, podéis consultar en internet. Por ejemplo, si vais a internet y comprobáis, bueno, el efectos tensiones eléctricas. Si utilizáis en el buscador +site la web que queráis consultar, restringe las búsquedas a únicamente esa web, ¿no? Yo aquí he hecho una búsqueda de efecto de electricidad en tensiones elevadas, +site www.inst.es. Entonces únicamente las búsquedas dentro de esa URL o esa site de internet, ese sitio, serán las que me muestren, ¿no? Aquí pues he visto algunos manuales y tal, que viene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, el riesgo eléctrico y demás. Bueno, me ha parecido interesante cuestiones sobre qué nos puede producir el paso de corriente eléctrica. Bueno, pues desde electrización, electrocución, electrocutarnos, la fibrilación ventricular, que es la pérdida del ritmo cardíaco, un infarto, una parada del corazón. Bueno, en definitiva, el ciclo de los latidos del corazón se van perdiendo y por tanto causaría la muerte, el paso de corriente. Hay unas gráficas aquí de intensidad de corriente. A más corriente, digamos que va aumentando la probabilidad de que se produzca la fibrilación, esa parada cardíaca. Bueno, pues hay algunos estudios ahí interesantes, son estudios técnicos sobre ese efecto de la corriente eléctrica. Corriente del NTP. El NTP son guías de buenas prácticas del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Y bueno, te da los efectos que estábamos hablando. Movimiento anárquico de fibrilación ventricular. Consiste en el movimiento anárquico del corazón, el cual deja de enviar sangre a los distintos órganos. Aunque este movimiento no sigue su ritmo. Lo que hablábamos de la fibrilación es uno de los efectos típicos del exceso de electricidad por nuestro cuerpo, ¿no? Y ya digo, a más tiempo, pues bueno, ahí la pasa la corriente y las mismas gráficas de antes. Aquí hay unos esquemas de por dónde es más fácil que pase la corriente, impedancia interna. Además, es más difícil que pase así, pero sí que pare en el corazón el 25%. Bueno, nos da a entender que a menor número es más fácil ese paso
digamos, ese recorrido es más fácil. En definitiva, podéis consultar, ya digo, buscando Masite en el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.es y ver unas guías prácticas de qué efectos hay de la electricidad en tensiones elevadas. Ya digo que aquí estamos hablando de evitar ese paso de corriente por nuestro cuerpo. Por tanto, evitar objetos metálicos en manos y dedos, normal, porque el metal es buen conductor. Evitar trabajar con las manos o ropa húmeda, lo que decíamos en su momento, que la humedad favorece el paso de conducción eléctrica, es un buen conductor el agua. Y señalizar las zonas de trabajo adecuadamente para que se esté advertido del riesgo, ¿no? Poner señalización para decir, cuidado que aquí hay un conector de alta tensión, un conector de media, un conector o de baja incluso, que puede dañar, y se señalice bien, que no tocarlo y demás. Eso es importante. Pero ya digo, estas son situaciones, esto es más, quizás sea el trabajo más de electricista, no os vais a encontrar como reparadores de equipos informáticos en situaciones tan extremas a lo mejor, pero sí que son recomendaciones interesantes, disponer de calzado aislado, sí, pero el tema de antiestática, pues ahora veremos cómo en el trabajo con los equipos sí que necesitaremos de elementos antiestática.